Nos encontramos con la doctora Emilia Ibar, infectóloga del área programática de Comodoro Rivadavia. Emilia, muchas gracias. Bienvenida a este espacio para ADN Sur TV. ¿Qué tal? Buenos días. La idea es poder conversar, a ver si podemos repasar rápidamente, sabemos que estás con mucho trabajo, acerca de las variantes del COVID que están circulando en la provincia del Chubut, en general, en Comodoro Rivadavia en particular, y algunas características principales. Bueno, a partir, creo que hace más de cerca de 2 meses, comenzó desde el Proyecto País, que es un proyecto desde que lo nuclea Nación, la vigilancia genómica, una vez que conocimos que en otras partes del mundo el SARS-CoV-2 había presentado mutaciones en su genoma y entonces surgen lo que llamamos como nuevas variantes, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco se comenzó en las distintas provincias del país a hacer la secuenciación genómica. Nosotros acá, particularmente dentro de la provincia, eso se divide por área programática. Nosotros en la primera semana de mayo mandamos la primera tanda que encontramos algunas variantes y los resultados de la segunda ronda se publicaron ayer. ¿Qué es lo que muestran estos resultados, Emilia? Bueno, los resultados muestran que nosotros, para que la población entienda, hay 2 tipos. Si ustedes pueden ver el reporte de ayer, hay 2 tipos, hay como 2 categorías de variantes. Variante hace referencia al SARS-CoV-2 original, que en su genoma presenta alteraciones, presenta cambios que derivan en la síntesis de otras proteínas distintas que conforman al virus. Entonces, en este hilo tenemos 2 tipos de variantes. Una son las variantes de preocupación, que son precisamente todos estos cambios que podemos encontrar en el genoma, ¿sí? Pero que además de que ese cambio le confiere a esa variante alguna ventaja en cuanto a la virulencia, en cuanto al comportamiento epidemiológico. Lo que les venía contando es que hay 2 categorías, digamos, en cuanto a las variantes. Hay variantes de interés, que es cuando es cualquier cambio que sufre el SARS-CoV-2 en su genoma y eso deriva en la síntesis de otras proteínas diferentes, ¿sí? Eso es variante de interés. Quiere decir que hay un cambio y nada más. Y de las variantes de interés derivan las variantes de preocupación, que significa que ese cambio que perduró, digamos, en el genoma, además de configurar otra proteína, le da al virus algún tipo de ventaja, o más virulencia, o más contagiosidad, o produce cambios epidemiológicos en determinada población. Vuelve como recargado, se podría decir, el virus. Sí, nosotros tenemos que entender que, como la mayoría de los virus, ellos siempre dependen de alguien que los hospede, digamos, ¿no? Entonces, si el hospedador desarrolla algún tipo de defensa contra los virus, ellos van a buscar mutar, ser mejor para asegurarse la sobrevivencia. Entonces, esto es como una carrera, a ver, si yo tengo anticuerpos, bueno, voy a tratar de escapar a esos anticuerpos para poder infectarte igual. Ese es más o menos el concepto básico, ¿sí? Así se comportan la mayoría de los virus. El HIV es un claro ejemplo de esto. Ahora, hasta acá, estas variantes que están circulando en la provincia están alcanzadas por la inmunización de las vacunas que tenemos también en circulación, en aplicación. Sí, las variantes que nosotros encontramos en Chubut, en el área programática sur específicamente, fueron Reino Unido, Andina y Manaos, ¿sí? Lo que cambió ayer en el reporte, que eso también llamó mucho la atención, es que se les cambió la nomenclatura para referirnos a las diferentes variantes. Y esto tiene que ver con el pedido de qué hizo cada país para no estigmatizar ningún lugar específico. Antes se nombraba Manaos porque la primera vez que se encontró o se secuenció fue en Manaos. Bueno, ahora
los distintos países pidieron que esto ya no sea más así, ¿sí? Perdón, Emilia, y ahí aparece la variante Delta, que antes era la variante India, ¿no? Con perdón de la India, que estuvimos estigmatizando, pero es la más peligrosa, por lo que se viene hablando hasta acá a nivel internacional. ¿Qué tan lejos estamos de esta variante y de paso, por qué es la más peligrosa en función de las vacunas? Es una pregunta quizás que no sé si tiene una respuesta certera, al menos. La variante Delta se originó, como vos bien decías, en la India, o por lo menos ahí es donde se secuenció por primera vez, y tiene la capacidad del escape inmunológico de algunas vacunas, ¿sí? Por eso es de mucha preocupación a nivel mundial. La variante Delta y la variante sudafricana, que ahora es la Beta. Esas dos variantes son las que más preocupación generan a nivel mundial y está relacionado con esto, con que no todas las vacunas neutralizan estas variantes. ¿Ya está determinado cuáles vacunas no tienen eficacia frente a No, están en estudio, sí, están en estudio. Bien. Y tendrían características de, bueno, mayor agresividad, pero además el factor preocupante principalmente es de que tornan ineficaces algunas de las vacunas que tenemos hasta el momento. Exactamente, sí, eso es lo que más preocupa. Me decías que no podemos responder por ahora qué tan lejos estamos, porque bueno, esto depende de los viajes internacionales, en definitiva de los controles que se hagan para el ingreso al país y a nuestra región. Sí, en este sentido es muy importante la vigilancia epidemiológica de todas las personas que ingresan al país desde otro punto del mundo, ¿no? En la medida que las personas circulemos y viajemos y visitemos diferentes países, en algún momento va a aparecer, digamos, esto es así. Así como un día comenzó la infección acá en el país, así va a pasar probablemente con estas variantes, porque uno no puede cerrar las fronteras de forma indefinida, entonces hay que apostar fuertemente a la vigilancia epidemiológica de cada país, ¿no? De las variantes que tenemos en circulación en nuestra región, ¿qué características principales se han observado en el tratamiento diario? Digamos, sabemos que las vacunas son eficaces, se ha comentado también que son más agresivas, que esto está produciendo variantes en las edades. ¿Qué otras características podemos sumar que se hayan conocido en estas últimas semanas de estar conviviendo con estas mutaciones? Lo que sabemos es a partir de lo que ya ha pasado en otros lugares del mundo, podemos asegurar que tienen más poder de contagiosidad, o sea, antes la relación un positivo podía, el SARS-CoV-2 original, digámoslo, o salvaje, sabíamos que podía llegar a infectar un positivo, a 10 contactos estrechos podían convertirse después en positivo. Estas variantes triplican esa capacidad de contagiar, ¿no? De una persona positiva pueden surgir 30 o más contagios. Entonces, esa es una... Sí. Sí, entonces sabemos que el poder de contagiosidad es al menos 3 veces mayor, ¿sí? Y estamos tratando de establecer algún tipo de relación con lo que vimos en esta segunda ola. A diferencia del año pasado, los más afectados eran los pacientes de mayor edad, y como todos sabemos, en este último mes y algo, los pacientes internados en terapia tienen menos edad y no todos tienen factores de riesgo. Entonces, hay que estudiarlo y establecer de forma certera una relación entre las nuevas cepas y un comportamiento clínico grave. Eso estamos, a nivel país, digamos, estamos tratando de establecer esa relación. Pero hay sospechas suficientes, ¿no? En función de estos casos que se conocen en los últimos días de personas. Es algo que que está en el escenario y no lo podemos obviar. Hay que tratar de estudiarlo y llegar a la conclusión si esto se relaciona con la aparición, con la circulación de estas cepas o no. O quizás tenga que ver con que justo es la población que aún no vacunamos y entonces no tienen anticuerpos y la presentación clínica es más agresiva. O sea, son todas hipótesis que uno tiene que tratar de
estudiar con los datos que va obteniendo de estos estudios, ¿no? Bien. ¿Se ha notado una merma en los últimos días en los contagios, esto posiblemente producto de las medidas de restricción? ¿Qué te parece que hay que seguir haciendo? ¿Qué recomendarías, en definitiva, las autoridades que consultaron de cómo seguir avanzando en esta situación? Bueno, una de las estrategias que creo que va a mejorar la situación tiene que ver con seguir apostando fuertemente a la vacunación de la población. En ese sentido, creo que estamos, lo consideramos así la mayor parte de los que trabajamos en salud. Por otro lado, hay que seguir manteniendo, porque esto no es algo que en el corto plazo vaya a finalizar. Esto lo tenemos todos muy claros. Entonces, hay que hacer, así como la pandemia de la gripe A en algún momento nos dejó el hábito de utilizar alcohol en gel, bueno, esta pandemia creo que nos va a terminar dejando el hábito de el distanciamiento entre personas, las reuniones chicas, la higiene de manos de forma frecuente, y por un tiempo al menos vamos a necesitar de medidas preventivas como el uso de barbijo. Pero sí, esto depende muchísimo, la velocidad de la presentación de los casos nuevos y demás, depende de la responsabilidad individual de cada ciudadano. Entonces, a eso tenemos que seguir apostando de acá a un largo tiempo. Frente a la variante Delta, por lo que sabemos hasta aquí, con esto que concluimos, ¿habría riesgo de que tengamos que volver a empezar todo desde cero? Y sí, en el momento que es una variante que sabemos que tiene escape inmunológico, que no es neutralizada por los anticuerpos que se sintetizan a partir de la vacunación, estaríamos como en marzo del año pasado. Claro, estaríamos en cero. Claro, sí. No serviría de nada toda la vacunación que se aplicó hasta acá. No sé si no serviría de nada, pero sí estaríamos en un escenario complicado. Emilia, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ahí en pleno trabajo, así es que te agradecemos mucho haberte tomado estos minutos. Muchas gracias. No, yo les agradezco realmente a ustedes, los felicito por el trabajo que están haciendo. Es muy importante que la población entienda, comprenda lo que está pasando, porque no sirve quizás imponer medidas o cuestiones que la gente no termina de entender, ¿sí? Entonces, los felicito, yo estoy disponible para cuando ustedes requieran alguna explicación. Trato de hacerlo lo más entendible posible. Es difícil porque todo es genómico y entonces los términos no son fáciles, pero sí, no quiero despedirme sin antes pedirle a la población apelar nuevamente a la responsabilidad individual, que esto no es como la primera ola, que solamente eran cuidados las personas de mayor edad. Ahora, como vemos, hay personas de 30 años, 40 años, con factores, sin factores de riesgo internados, entonces es algo que nos compete y nos puede afectar a todos. Entonces, en la medida que podamos ir vacunándolos, los vamos a ir vacunando. Aún así, vacunados y todos tienen que continuar adhiriendo fuertemente a las medidas de prevención. Uso correcto de barbijo, que es donde empieza la nariz hasta donde finaliza el mentón, ¿sí? Higiene de ese barbijo de forma frecuente, higiene de manos, ventilar los ambientes y el distanciamiento en el trabajo, uno va al supermercado, debería mantener la distancia, va al banco, debería mantener la distancia. Y yo no digo no reunirse. Hemos conversado con la doctora Emilia Bilívar, infectóloga del área programática del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Muchas gracias y hasta la próxima.